La profesora Laugeni es licenciada en Biología, magíster en Microbiología, doctora en Ingeniería Ambiental. Se destaca por su sólida formación académica y su amplia experiencia en estas áreas. Como docente se ha desempeñado en cargo de profesora titular en la Universidad del Zulia y en la Universidad Rafael Urdaneta, donde ha transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones de profesionales. Asimismo, ha sido coordinadora de la Maestría de Microbiología de la Universidad del Zulia, directora de la División de Investigaciones de la Facultad Experimental de Ciencias de la misma universidad. En el ámbito investigativo, ha liderado más de 20 proyectos y ha publicado 34 artículos en revistas nacionales e internacionales, además de realizar 108 contribuciones a congresos científicos. Su trabajo de investigación ha sido reconocido con importantes premios, como el Premio Ciencia a la mejor tesis de pregrado y el Premio a la Academia Dr. Humberto Fernández Morán. Su liderazgo en el sector académico y científico se ha evidenciado en su desempeño como presidenta de la Sociedad Venezolana de Microbiología, capítulo Zulia, y como editora jefe de la revista tecnocientífica URU. Su atención para ella, es su auditorio, profesora. Tiene 20 minutos de disertación y 10 minutos para responder preguntas del mismo. Muy buenos días para todos. Para mí es un honor estar disertando en estas primeras jornadas científico-técnicas de la Universidad Rafael Urdaneta. Felicito al comité organizador y a la universidad por promover este tipo de actividades dentro de la universidad. Entonces vamos a presentar esta conferencia sobre avances en biotecnología ambiental y agroalimentaria. Comenzamos definiendo lo que es la biotecnología, que consiste en el uso de organismos vivos o sus productos para la obtención de productos útiles, bienes y servicios, y se arraiga en los conocimientos obtenidos de la bioquímica, la microbiología y de la ingeniería genética. Una de las ramas de la biotecnología es la biotecnología ambiental, donde se utilizan organismos vivos para la descontaminación de ambientes impactados, a través de actividad petrolera, por metales pesados, por ejemplo, de tal manera que básicamente se utilizan microorganismos entonces para la generación de biocombustibles, para la remediación ambiental y también plantas para la remoción de elementos tóxicos. Tenemos acá diferentes aplicaciones biotecnológicas. Una de ellas es el uso de biomarcadores, donde se utilizan, por ejemplo, especies que sean sensibles a ciertos elementos tóxicos para poder determinar su papel como biomonitores. También tenemos los biosensores, donde se utiliza un transductor. El CEFI es una bacteria que es capaz de poder determinar o detectar la presencia de un determinado contaminante. Sigue. Los biocombustibles. Ahora se utilizan desechos agrícolas o también de microalgas para la obtención de biocombustibles diversos como bioetanol, biogás y también biodiesel. La bioremediación, por su parte, tiene que ver con el uso de microorganismos para la remoción de contaminantes en ambientes impactados por actividad petrolera, básicamente. Y la biotransformación, que involucra el efecto que tienen los microorganismos para poder accesar a moléculas extremadamente complejas, como en el caso de los pesticidas, para cambiar grupos funcionales y hacer que esta molécula sea un poco más inocua para el ambiente. Sigue. Tenemos algunas experiencias a nivel mundial, utilizando entonces tecnologías basadas en la naturaleza. Una de ellas es la fitorremediación. En este caso se muestra cómo plantas acuáticas se utilizan para la remoción de contaminantes a partir de aguas pluviales o de escorrentía. Las plantas son capaces de remover metales pesados y otros contaminantes que están presentes en esas aguas. Siguiente. Ahora también tenemos la tecnología de los techos verdes. Entonces, en el techo de las viviendas y de los edificios se instalan plantas o microalgas para la remoción de las aguas residuales que son producidas en las viviendas. De esa manera, el agua retorna limpia para ser utilizada nuevamente para fines domésticos. Y las plantas pueden ser secadas y utilizadas como biofertilizante. Sigue, por favor. Esta es otra tecnología donde utilizan correas transportadoras
donde siembran microalgas y cianobacterias también para, como ellas utilizan nitrógeno y fósforo, remueven estos nutrientes para obtener agua limpia. Usualmente se utilizan a los laterales de las plantas de tratamientos de agua. Esta biomasa luego es utilizada como fertilizante para producción de biocombustible y también para la producción de bioplásticos. Sí. En relación con los biocombustibles, ahora se utilizan materias primas alternativas como desechos agrícolas, ¿verdad? Aquí tenemos un paneo de los países que son mayor productores de biocombustibles en el mundo. Tenemos a Estados Unidos en primer lugar, seguido por Brasil. Sin embargo, también tenemos intervenciones de Argentina y de Colombia, que recientemente ha acuñado este tipo de tecnología. En el caso de Estados Unidos, utilizan sobre todo materia prima a base de maíz, mientras que Brasil, Argentina y Colombia utilizan más la caña de azúcar, bagazo de caña de azúcar para la obtención principalmente de bioetanol y de aceite de colza para la producción de biodiesel. Aquí vemos cómo recogen las plantaciones que utilizan como materia prima. Y aquí tenemos, bueno, una explicación muy breve de cómo se obtiene el biodiesel. Para obtener el biodiesel se tiene que utilizar una materia prima que tenga una alta concentración de aceites. Pueden ser semillas oleaginosas, que tengan un 50% de aceites que se puedan transesterificar, ¿verdad? Para obtener el biodiesel, que es utilizado entonces para la motorización de los vehículos. El bioetanol también es un proceso similar, solo que aquí ocurre la fermentación alcohólica. Entonces se utiliza la materia prima para la obtención del alcohol, que es sometido industrialmente a una serie de procesos para obtener el bioetanol, que también se utiliza para motorizar vehículos. Muy bien, esta es una planta en España, donde se utilizan biocombustibles avanzados de segunda generación a partir o la obtención de biocombustibles a partir de aceite de cocina. ¿Seguimos? Muy bien. Pasando a la parte de remediación ambiental, tenemos que se manipulan genéticamente bacterias y algunos hongos para poder potenciar su actividad de degradación. Se utilizan, se obtienen mayores rendimientos o mayores porcentajes de remoción utilizando bacterias genéticamente modificadas. Sin embargo, en las últimas tecnologías, vamos a decir, recomiendan utilizar microorganismos indígenas. Entonces, allí vemos cómo a la derecha, cómo una bacteria puede acceder a un hidrocarburo aromático a través de la producción de una serie de enzimas para obtener compuestos que son inocuos para el ambiente. Esta otra tecnología fue acuñada en España. En el año 2013 crearon un biosensor, que es un dispositivo que permite detectar naftaleno y sileno a partir de aguas y suelos contaminados. Aquí se utiliza un gen reportero que emite una señal de bioluminiscencia, de tal manera que a mayor concentración del hidrocarburo, mayor va a ser la bioluminiscencia del microorganismo. Muy bien, esto también resuelve el problema del uso de técnicas costosas como la cromatografía, por ejemplo, que además no se puede utilizar in situ. Poco de nanotecnología, ¿no? También se utilizan bacterias que pueden ser inmovilizadas en estructuras como nanotubos de carbono para inmovilizar en ellos biosurfactantes. Los biosurfactantes son unas moléculas que reducen, digamos, la hidrofobicidad de las moléculas de los hidrocarburos, de tal manera que una vez que nosotros inmovilizamos el biosurfactante, podemos colocar allí o bien la bacteria o la enzima que se encarga de la degradación del hidrocarburo. Esto permite recuperar la enzima de una forma eficiente. Esta tecnología también se ha utilizado para la remoción de colorantes textiles. Sigue, por favor. Muy bien, vamos a revisar algunos trabajos que hemos hecho en investigaciones desde la Universidad Rafael Urdaneta y desde la Universidad de Zulia. En este primer trabajo, que lo llevamos a un congreso en Brasil, estudiamos la variabilidad de parámetros físico-químicos en el tratamiento de un efluente petrolero utilizando un consorcio. Aquí utilizamos un consorcio de bacterias y microalgas para la recuperación de agua petrolizada de una fosa petrolera ubicada en el patio de tanques ULE. Se obtuvo, aquí podemos ver en las siguientes láminas, las remociones
¿verdad?, de diferentes parámetros como nitrógeno, la siguiente por favor, fósforo y la DQO, para obtener remociones posicionadas en más del 60% de los hidrocarburos totales, así como las fracciones de los hidrocarburos que componen la mezcla del petróleo. Aquí podemos ver las unidades experimentales al inicio y al final del ensayo. Aquí también podemos ver cómo en los tratamientos de agua petrolizada, fertilizada con un fertilizante foliar, buscamos uno que fuera económico. Y el inóculo representado por el consorcio microbiano con y sin sedimento fueron los que obtuvieron las mayores remociones de las fracciones de los hidrocarburos. Muy bien. En relación al aspecto del biomonitoreo, ¿verdad?, tenemos este trabajo donde determinamos la toxicidad aguda de protozoarios del lago de Maracaibo, que aislamos de aquí de la vereda del lago. Aislamos 3 especies para enfrentarlas a diferentes concentraciones de metales. En este caso utilizamos el cromo valencia 6, cromo valencia 3, utilizamos el cadmio valencia 2 y utilizamos vanadio valencia 5. Siguiente. Pudimos determinar la concentración letal promedio, determinando que el protozoario del género Euplotes fue el más sensible a las concentraciones de metales probadas. De tal manera que lo proponemos como un biomonitor para la detección de elementos potencialmente tóxicos en el lago de Maracaibo. Muy bien, este otro trabajo publicado en la revista Tecnocientífica fue una colaboración de una tesis de ingeniería química donde logramos remover gasoil en un consorcio microalgal proveniente de Isla de Toas. Allí ocurre mucho derrame de combustible tipo gasoil por las lanchas que utilizan motor fuera de borda. Entonces creamos acá un consorcio por 2 microalgas, en este caso Chlorella ioscistis, y monitoreamos el crecimiento de la microalga, las bacterias asociadas. Sigue, por favor. Evaluamos también la producción de biomoléculas por parte del consorcio microalgal, el cual más bien fue promovido a concentraciones del 0.5% de gasoil. Sigue, por favor. Aquí podemos observar en la última lámina los porcentajes de remoción del gasoil por el consorcio, obteniendo remociones entre el 62 y el 71% a diferentes concentraciones de gasoil. Este otro trabajo, también para complementar, en este caso se utilizó un consorcio de bacterias y de microalgas, también provenientes de Isla de Toas, para generar un tratamiento, sigue por favor, donde podemos ver las unidades experimentales, ¿verdad? Tenemos las controles, el tratamiento bioestimulado con fertilizantes y el tratamiento bioaumentado, donde se utiliza el inóculo con el consorcio al 20%. Sigue por favor. Muy bien, aquí podemos ver las remociones de los diferentes parámetros, tanto en los tratamientos, los cuales fueron más efectivos en relación al grupo control. A la derecha podemos ver la degradación de las diferentes fracciones de los hidrocarburos totales de petróleo contenidos en el gasoil, siendo los saturados removidos con mayor facilidad. Sigue, por favor. Muy bien. Otra gran preocupación es, digamos, la contaminación debido a los plásticos, ¿verdad? Entonces, una de las alternativas, esto fue una tesis que se desarrolló en el pregrado de Ingeniería Química el año pasado, para la producción de bioplásticos utilizando el apio, que es vamos a decir, un tubérculo que se utiliza comúnmente en nuestra cocina, ¿verdad? Sigue, por favor. En primer lugar, entonces, se extrajo el almidón y luego se procedió a través de un método que se llama de casting, producir láminas de bioplástico, en este caso del almidón de apio, que es el que ven como una coloración ámbar. Luego tenemos el bioplástico de almidón de maíz y la mezcla de ambos con un 75% de almidón de apio y un 25% de almidón de maíz. Pudimos observar que propiedades como en el caso de específicamente la masa, la capacidad de retención de agua debido a los grupos hidrofílicos que están en el almidón, sigue por favor, así como también la densidad y el espesor
nos permitieron nosotros concluir que potencialmente este tipo de bioplástico se puede utilizar para la fabricación de bolsas, que son biodegradables, una técnica más amigable con el ambiente. En este otro caso utilizamos la fitorremediación, donde se utilizaron plantas acuáticas como Eichhornia crassipes, que es el jacinto de agua, para la remoción de contaminantes de un agua residual urbana. Sigue, por favor. Aquí tenemos la ubicación, una cañada cuyas aguas desembocan directamente al lago de Maracaibo, y allí tienen la fotografía del patico de agua, así la llaman, por favor, sigue. Bueno, pudimos observar en las condiciones iniciales en las que venía el agua residual que vamos a decir, el parámetro más preocupante era el nitrógeno, que excedía la norma por el decreto 883, de tal manera que el tratamiento estuvo enfocado hacia su remoción. Aquí podemos observar los diferentes porcentajes de remoción. Digamos, el principal resultado fue una remoción entre el 87 y 88% del agua residual tratada con la planta acuática. Sigue, por favor. Bueno, en esta segunda parte nos vamos entonces a hablar un poco sobre la biotecnología agroalimentaria. Aquí entonces se conjugan una serie de herramientas donde nosotros podemos, a través de la biotecnología, obtener cultivos agrícolas que a la vez nos permitan la producción de alimentos más sanos, más seguros y más nutritivos. Una de las técnicas es utilizando la ingeniería genética a través de la inserción de genes de interés. Y de esta forma, utilizando una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, a ella se le incorpora un gen, bien sea para obtener plantas transgénicas que sean resistentes a pesticidas, que puedan ser también resistentes a plagas, a sequías e incluso a la salinidad. Aquí tenemos esta tecnología donde a partir de materia agrícola, ¿verdad?, que no compita con la que se utiliza para la producción de alimentos, se utiliza normalmente bagazo, que puede ser bagazo de caña, para obtener bioproductos como derivados fenólicos y azúcares, que son materias primas para el establecimiento de biorefinerías, y obtener a partir de ellas biocombustibles, biopolímeros, agentes tensioactivos, así como agentes quelantes. Esta última tecnología que se utilizan es para la generación de combustibles de tercera y cuarta generación, son biorefinerías a partir de microalgas. Aquí se utilizan cultivos mixtos de microalgas para obtener biomasa que, sometida a diferentes tratamientos físicos, químicos y biológicos, van a generar bioproductos como agentes antioxidantes, biodiesel, aminoácidos, biogás y fertilizantes. Aquí tenemos una tabla donde se utilizan plantas transgénicas para el mejoramiento de la calidad nutricional de los alimentos. Entonces tenemos mejora en el contenido de vitaminas, en su valor proteico, en minerales, en flavonoides e incluso para el diseño de vacunas orales. Sigue, por favor. Bueno, esto es muy interesante. Aquí se utiliza en esta tecnología, que es una conjunción de China con Taiwán y Filipinas, para utilizar lo que son los árboles de plátano o de banano para la producción de textiles. Muy bien, entonces a través de una serie de procedimientos, ¿verdad?, podemos obtener telas con 100% de fibra. Sigue, por favor. Bueno, en el aspecto de la parte agroalimentaria, vamos a destacar dos trabajos desarrollados como tesis de pregrado en ingeniería química. El primero, producción de biomasa de espirulina como suplemento proteico. Esto fue un trabajo colaborativo con la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, donde a partir de una cepa de espirulina que fue donada por una empresa de la región, se obtuvieron cultivos en masa a escala de 35 litros, para obtener, luego de un procedimiento, una biomasa que fue caracterizada. Podemos ver cómo con condiciones controladas del laboratorio se obtuvo un crecimiento exitoso de la microalga. Sigue, por favor. Podemos apreciar entonces que la biomasa obtenida se caracterizó porque cumplió con las normativas microbiológicas de calidad y con aspectos bromatológicos, ¿verdad?,
de los cuales podemos destacar una alta producción de proteínas posicionada en el 37% y una alta proporción de cenizas en forma de minerales. Muy bien, seguimos por favor. Aquí tenemos las pastillas en presentación de 500 miligramos y bueno, se respetaron procesos para el proceso para lo que fue el envasado del producto. El que lo quiera ver lo tiene el profesor Ángel en la oficina. Ahí están todas las evidencias. Sigue, por favor. Bueno, y para las personas que tienen problemas en cuanto a la capacidad o intolerancia a la lactosa, personas que son celíacas, estreñidas o de colon irritable, se recomiendan alimentos probióticos. De tal manera que desarrollamos este trabajo para producir un alimento probiótico a base de lentejas. Aquí nosotros entonces, en ese tiempo era pandemia, no teníamos la cepa microbiana y la aislamos de un medicamento que es el liolactil para obtener de allí el Lactobacillus casei, que se utilizó como bacteria ácido láctica para la fermentación de lo que es vamos a decir, los azúcares contenidos en las lentejas y otras materias primas asociadas. Se pudo obtener que el producto generado fue un tipo papilla, ¿bien?, que fue del gusto del consumidor y que presentó calidad microbiológica y además logramos establecer el tiempo de vida útil en condiciones de refrigeración. Es un producto, siendo que la lenteja aporta gran cantidad de proteínas, tuvimos valores de proteína cruda, de cenizas y de fibra cruda que fueron favorables, por lo que se recomienda su uso en este tipo de personas que tienen ese tipo de problemas digestivos. Sigue, por favor. Bueno, me despido con este pensamiento de Luis Pasteur, ¿no?, que él decía: estoy absolutamente convencido de que la ciencia y la paz triunfan sobre la ignorancia y la guerra, que las naciones se unirán a la larga, no para destruir, sino para edificar, y que el futuro pertenece a aquellos que han hecho mucho por el bien de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muy buen resumen de los avances en biotecnología que se han hecho en esta casa de estudio en colaboración también con la Universidad del Zulia. Si alguno del auditorio tiene alguna pregunta. Disculpe, profe. Me llamó la atención que dijo que China, Filipinas y Taiwán hicieron un convenio para usar árboles de banana para la industria textil. ¿Pudiera explicar eso un poquitico mejor? Es una referencia que tomé de un libro especializado en biotecnología. La tecnología se llama Bananantex. Entonces, Filipinas aporta lo que es la materia prima, que serían los árboles de banano. Luego lo que es la parte del masado para la obtención de la pulpa de celulosa, esa parte se trabaja en Taiwán. Y lo que es la parte del hilado, el trenzado e incluso el tratamiento que viene después con cera de abeja, se realiza ya es en China. ¿Okay? De esa manera se obtiene un textil 100% natural. O sea, una tecnología que está avanzada. Incluso ahora utilizan de los océanos, los lagos que estén contaminados también usan microplásticos. Entonces, bueno, más o menos es la misma tecnología. Nosotros todavía estamos en pañales en esto, pero para allá vamos, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que se usa. ¿Otra pregunta? Ajá. Profe, por Douglas. favor. Buenos días. Son 4 preguntas en realidad. La primera es un comentario. En Francia hay un instituto dedicado exclusivamente a la producción de bioetanol. De allí la importancia de que está tomando el bioetanol como sustituto de los combustibles de origen fósil, ¿verdad? De hecho, hay una mezcla que se conoce como gasojol, donde se mezcla el 90% gasolina y 10% etanol. Brasil siembra maíz exclusivamente para la producción de bioetanol. La otra es, no sé si usted ha investigado, ha hecho una revisión bibliográfica sobre la producción de proteínas a partir de fracciones de hidrocarburos mediante procesos de fermentación.
Ha habido una inquietud, no sé si eso ha continuado, ¿no? La tercera es con respecto al uso de biosensores. Como hay una correlación directa entre la intensidad de la luz y la concentración del hidrocarburo, si se ha podido cuantificar, yo me imagino que sí. Y la última se me olvidó. ¿Cuál era la última? Bueno, tenía que ver con... Sí, con creo la última exposición tenía que ver... ya me acordé. En el caso de alimentos transgénicos, si uno viaja a un país desarrollado, ya en los supermercados hay secciones donde se ofrecen los alimentos transgénicos, pero hay cuestionamientos sobre la seguridad del consumo de estos alimentos para el ser humano. Bueno, profe, la de Francia se la respondió usted mismo, ¿verdad? Ajá, voy con la otra. La parte de las proteínas a partir de hidrocarburos, sí, o sea, entiendo que lo que se hace es las mismas bacterias que se utilizan para la degradación generan biomasa. Y esa biomasa en las bacterias es básicamente proteína. Entonces, se puede utilizar como valor agregado, solo que allí sí hay que tener mucho cuidado que esa biomasa no tenga contenido los hidrocarburos. Porque ¿cuál es el problema? Que las bacterias que nosotros consumimos, que vienen asociadas a los alimentos, al agua, etcétera, nos podemos convertir nosotros transmisores a lo largo de la cadena trófica. Entonces se acumulan en nuestro organismo y no es adecuado, ¿no? Así que, bueno, debe haber un tratamiento previo de esa biomasa para eliminar los agentes contaminantes antes de utilizarla. Pero sí, o sea, las bacterias productoras de proteínas, igual que las microalgas también. La segunda... Ya va que soy de mala memoria. Profe, ¿qué me dijo lo de los biocombustibles? Ajá, biosensores. Bueno, aquí estamos en pañales. El ejemplo que les mostré fue de España, que lo diseñaron en el año 2013 y todavía estaba en experimentación. Pero sí hay biosensores para todos. Hay de más 5.900 patentes de biosensores a nivel mundial. Y no solo para hidrocarburos, hasta para el área de tecnología de los alimentos. Es súper valioso porque se puede detectar la se puede detectar la presencia del analito o del contaminante con una sencilla reacción química que hay entre el microorganismo con el analito. Entonces, normalmente es una respuesta electroquímica que ocurre allí y eso conduce entonces a una reacción colorimétrica o de bioluminiscencia, como usted lo venía explicando. Para el caso que les presenté, se utilizaba la bacteria Pseudomonas aeruginosa, específicamente para remoción de naftaleno y de sileno, pero asimismo han sido diseñados para otras facilidades. Sí. La otra, profe. O alimentos transgénicos. Ay, gracias por recordarme. Ajá, sí. Bueno, aquí, como usted dice, la tecnología no está disponible. Pero sí existen en otros países. Sin embargo, ciertamente el componente ético que involucra la manipulación de un organismo siempre está en tela de juicio. Y es por eso que la mayoría de los países no acepta ese tipo de tecnología. Entonces nosotros no es que no la aceptamos, es porque no hay quien la desarrolle, lamentablemente. No es que no exista el conocimiento, aquí hay gente muy capacitada para hacerlo, pero lamentablemente no disponemos de la tecnología como para producirlos, pero sí tenemos en cuenta de que sí existe. Quizás la parte controvertida de esto tiene más que ver es con que si ese alimento me puede causar daño, siendo que es manipulado genéticamente, y creo que es más bien una cuestión de tabú, ¿sí? Pero bueno, esas tecnologías van a llegar en algún momento en nuestro país y nosotros tenemos que ir con el avance de esas tecnologías, ¿verdad? Entonces, bueno, a través de esos alimentos transgénicos se mejoran muchas propiedades de los mismos, ¿verdad? En producción animal es increíble, ¿no? Tenemos cerdos súper musculosos en Japón, en China, se producen, también tenemos salmones que son adaptados, ustedes saben que ellos tienen una parte de su vida en agua dulce y en agua salada, incluso ellos pueden tolerar cualquier tipo de agua y crecer el doble de los salmones obtenidos de forma natural. Entonces, bueno, se ha avanzado mucho en eso. No sé si ustedes han visto una foto de una banana patilla, se ve muy cómica, pero es
es una banana, o sea, es una banana, pero con las pepitas de la patilla y la banana es rosada, ¿no? Entonces hemos llegado a eso, árboles que producen limón, que producen naranja y lima de manera simultánea. En fin, es producción, por ejemplo, de leche materna humana en vacas. Eso se hizo en Japón en el 2011, pero la tecnología quedó en stand-by. Entonces, bueno, como le digo, hay más bien un componente ético y cultural que probablemente es lo que nos impide el desarrollo de eso, aparte de los recursos, porque no nos vamos a tapar los ojos. Muchísimas gracias, profesora, por haber respondido Gracias. todas las preguntas de este público tan interesado en conocer los avances. Desde los avances, bueno, ahora procedemos a hacer entrega del certificado a la doctora Laugeni Díaz por esta conferencia. Ah, tenemos una pregunta más. Ay, perdón. El decano. Ay, esta es larga, ya va. Vamos a anotar. No, yo voy a hacer un recuento, como en la mañana de hoy vamos a tener tópicos vinculados con la escuela de química y con la química como escuela, ¿no? Ciertamente yo siento, o sea, en los últimos años, cómo ha habido una distorsión en el enfoque del uso y el desarrollo de tecnología, ¿no? Yo voy a empezar por citar algunos ejemplos para que ustedes vean. Si no hay gasolina, no se mueven los vehículos. Si no hay gasoil, no se mueve el transporte público. La gasolina de avión, ¿no? Igualmente. Y así todos los combustibles. Podemos decir que si no producimos eso, el mundo no se mueve. Entonces hoy día nos acusan de que hemos llenado el planeta de dióxido de carbono, que hemos contaminado y el enfoque no puede ser ese. Es responsabilidad de los países, de los gobiernos que no han tenido una política a objeto de ver cómo se resuelve eso. Lo mismo sucede cuando se analizan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que costó la síntesis del plástico, ¿no? Oye, eso llevó a premios Nobel en química, un gran esfuerzo. Bueno, en estos días leí que Venezuela es la que, no sé si es el quinto país que ha llenado los océanos de plástico. Oye, esa no es responsabilidad nuestra, la responsabilidad nuestra es producir el plástico y que el gobierno, la sociedad como tal, tiene que ver cómo resuelve eso. Entonces, bueno, y así hay algunos ejemplos que, oye, el desarrollo científico-tecnológico va a ir por un lado y la defensa o la protección del ambiente por otro. Eso tiene que ser responsabilidad de otra gente. Entonces nos están inventando que salgamos con una química verde, ¿no? Que intentemos desarrollar procesos que de algún modo ellos mismos puedan autotransformarse y que además de producir lo que nos corresponde a nosotros, oye, otra gente haga eso, pues. Por eso es que hay alguien por ahí que dice no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, ¿no? Y ahí hay que tener conciencia de eso, ¿no? Porque va a llegar un momento que, oye, tenemos que tener el ingeniero químico con un biotecnólogo y, ¿no? Que vea a ver qué va a hacer con los desechos, qué cosas se puede convertir. La pregunta que le iba a hacer a Laugeni, que yo sé que ella es una mujer muy estudiosa, es el factor escala, ¿no? Yo he leído el trabajo que se hizo, no sé si fue en Isletoa, con una legión de algas y cosas de esas, en la conversión de unos desechos, creo que de petróleo, ¿no? Eso, o sea, ¿hay alguien que haya analizado el factor de escala en eso? ¿Qué te digo yo? 500 barriles, o sea, una cantidad mayor. ¿Cómo se puede activar eso con una legión de algas o de otras cosas que hagan posible visualizar como si, oye, vamos a ver cómo montamos eso como un proceso,
¿no? Que de algún modo pueda ser llevada a una mayor escala, ¿no? Porque veo que la biotecnología ha hecho muchos avances en analizar posibilidades de conversión, de transformación, pero como Oscar sabe, nosotros trabajamos en la visualización, así como por ejemplo vi la utilización de aceites usados en Argentina o en España. En España. Yo visualizaba, oye, la captación del aceite quemado, o sea, una organización de la sociedad, porque oye, se necesita todo un volumen de aceite que de algún modo, ¿no? Y en eso, en estos países es difícil, ¿no? Tener una capacidad. Yo instalo una planta de esa, que se le iba a proponer a Fernando, y nos vamos a arruinar, porque no nos vamos a sacar el aceite quemado de una forma continua, ¿no? Y creo que vamos a tener que añadir a Ángel para que nos estudie los inventarios para poder ser sostenible, ¿no? Y yo no creo que estas sociedades tengan eso de que, por ejemplo, los desechos metálicos por un lado, los vasos, las cosas, ¿no? Que haga posible el mercado. Yo pienso que las sociedades que están por venir, oye, habrá que buscar nuevos conceptos de captación y de procesamiento. Uno de los conceptos, para que tú veas que eso no tiene sentido, es el caso del relleno sanitario. Ese es un ejemplo que yo he venido citando de que, oye, eso no puede existir en un país moderno, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con eso? Ajá, enterramos unos desechos y ¿qué? Lo despertamos en 50, 100 años. No, eso, oye, no, y ahí hay que, o sea, eso es responsabilidad de otra parte de la sociedad. Nosotros que producimos el plástico, también tenemos que buscar la solución final de eso. Bueno, no vamos a terminar nunca. Bueno, yo voy a felicitar a la Eugenia, creo que es una mujer que se ha dedicado por toda su vida. Si de una cosa conoce la Eugenia, es de biología, de bioquímica, de biotecnología, porque se ha dedicado a eso y ha tenido resultados. De modo que de más está felicitarla, ¿no? Profe, el escalado sí existe, se hace con microalgas o con cianobacterias, pero más que todo para la obtención de bioproductos. Porque si bien es cierto, aquí yo presenté algunos trabajos de consorcio de microalgas o de microalgas con bacterias, yo debo destacar que realmente la degradación por hidrocarburos exclusivamente de microalgas y de cianobacterias no es tan eficiente, pero con los consorcios sí, porque ¿qué hace la microalga? Como ella hace fotosíntesis, le provee oxígeno a las bacterias que realmente son las que degradan, ¿entienden? Es una sinergia colaborativa que existe allí. Así que para la parte de tratamiento de contaminación por hidrocarburos, digamos, no es muy recomendable, solo a nivel de consorcio. Ahora bien, para la obtención de bioproductos, como vimos en la lámina, sí existen biorefinerías y obviamente hay un escalado, hay piscinas, se pueden hacer piscinas, por ejemplo la espirulina a cielo abierto, en piscinas se pueden obtener de más de 500.000 litros para obtener biomasa, sobre que el rendimiento es mínimo. Habíamos visto un trabajo de 250 litros apenas obtener 50, 100 gramos de biomasa, ¿no? O sea que hay que trabajar mucho. Pero ahora se utiliza la tecnología de los bioreactores, que son reactores, ¿verdad? Como un quimiostato, lo que conocen los ingenieros químicos, pero se coloca luz, ¿verdad? Porque los microorganismos son fotosintéticos, necesitan la luz para su proceso. Y de esa manera, entonces, se garantiza que en ese caso la microalga, a una escala conveniente, ¿verdad? Desde un tubo de ensayo podemos obtener una cantidad inmensa, hasta de 500.000 litros de esa biomasa, ¿verdad? En condiciones controladas, si existen. Como yo vengo de un laboratorio de microorganismos fotosintéticos, tenemos de nuestros profesionales egresados que están ahorita en Colombia desarrollando esa tecnología.
¿sí? E incluso aquí iniciaron con una planta para espirulina en La Cañada, pero fue cuando vino el problema económico, que no lo tengo que... Entonces no teníamos ni siquiera el bicarbonato de sodio para el cultivo de la espirulina. Lamentablemente se perdió la planta. Eso fue aproximadamente hace como unos 7 años, cuando entramos en esta debacle. Pero sí se puede. La producción a partir de microalgas cianobacterias es infinita. O sea, la podemos utilizar para todo, hasta para electricidad. Entonces, bueno, hay que utilizar esas bondades que nos ofrece la misma naturaleza, ¿verdad? Con tecnologías de bajo impacto ambiental. Creo que ya. ¿Sí? Bueno. Ahora sí.